Saludos a todos. Muchas gracias por sus comentarios y por tantas suscripciones que me están ayudando a conseguir y tantos likes. Amigos, a trabajar. Esto está bastante volátil, tema informativo, miles y miles de noticias que leemos a diario y aparentemente no hay un consenso, puesto que la mayoría de las plataformas que tienen tendencia a hablar bien del mundo occidental, pues tapan mucha información de lo que ocurre en Rusia, partiendo de la base que eso es lo que vivimos a diario. Estamos tratando de penetrar y buscar en esta mezcla informativa la verdad. En el día de hoy voy a tratar de interactuar con ustedes como nunca lo he hecho. Cuando miro para este lado acá, estoy leyendo sus comentarios, ¿sí? Que esto es al contrario. Hombre, hace un día Vladimir Putin nos decía, amigos del canal, nos decía que ya no iba a enviar más misiles como lo había hecho desde comienzo de semana, desde el lunes. Y la gran pregunta es, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué este ataque el día sábado a Kiev? Lanzando misiles, afectando la infraestructura eléctrica del país. ¿Y eso por qué? La gente se pregunta. ¿Y por qué lanzó ataques sobre Dnipro? ¿Y por qué nuevamente los rusos lanzaron ataques sobre Zaporizhia? Como pueden ver ustedes que estos fueron los 3 lugares donde principalmente atacaron los rusos en el día de hoy. Sin pormenorizar en cuántas bajas o pérdidas o qué capacidad misilística fue utilizada, esto ocurrió hoy sábado, luego de que el presidente Putin había anunciado en Kazajistán que ya de esos 29 objetivos que ellos habían programado, habían fallado en 7, que próximamente pues iban a tratar de atacar estas 7 posiciones. No dijeron, obviamente no dijeron en dónde, pero ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo algo tan simple como que para Rusia ya sus territorios anexados, Crimea y el territorio al interior de Rusia son lugares donde Rusia no va a permitir que las fuerzas ucranianas ingresen como lo han continuado haciendo. Alguien hizo un comentario sobre el tema del nazismo, si todavía hay nazis en Ucrania, que esto era pues la consigna a comienzos de la guerra, que era desnazificar a Ucrania, pero yo digo que los nazis, si están, ellos saben quiénes son, como también hay grupos por el estilo en los Estados Unidos y ellos saben quiénes son, y ellos no van a salir a mostrar sus tatuajes, pero es que el nazismo no solamente se demuestra con tatuajes, con cuadros, con imágenes, sino el nazismo está en la mentalidad, es en la forma como los hijos, los nietos han traído este concepto que todavía algunas personas viven de esta ideología en Ucrania, también en Rusia, también en Colombia, también en Alemania. Pero como el meollo del asunto es lo que ocurrió en Donbass desde el año 2014. No quieren aceptar que esto ocurrió, pero realmente ocurrió. Y esto ocurrió, mucha gente con esa ideología atacaron vehementemente a los habitantes del Donbass desde el año 2014. Sí, amigos, tratando de leer sus comentarios, se viene el invierno, que es en esta ecuación de guerra algo que hay que tener muy en cuenta. Pero lo concreto es que hoy sábado Rusia continuó enviando misiles. Hay una compañía de energía en Kiev, se llama el operador Ukrenegro, quien lanza unos comunicados mostrando la peligrosidad de estos ataques en cuanto a que van a haber apagones. Se le pide a la población que traten de, en las horas pico, no usar electrodomésticos ni aparatos que consuman mucha energía, que si no lo hacen, lo que viene es van a tener que usar velas en los próximos días. Ahora,
realmente, es que es muy sencillo. Zelensky no quiere entender. Zelensky no quiere entender que este hombre, el presidente de la Federación Rusa, de quien se esperaba recientemente que iniciara un ataque nuclear táctico por lo del puente de Crimea, no lo hizo. Optó por otra estrategia que es el uso de estos misiles no dirigidos contra los civiles, como lo dice Zelensky, porque estas han sido personas que estaban en el lugar equivocado cuando cayeron estos misiles, que si usted lanza un misil, usted no puede anticipar que va a cruzar una persona en ese momento. Ya hay una claridad en cuanto a cuál es la respuesta de Rusia. Como no la hay de parte de Occidente, que ya empiezan mañana estos ejercicios de disuasión nuclear, porque están por un lado, están más perdidos que el hijo de Limber. No, de parte de la Federación Rusa hay ya una estrategia que ha sido anunciada, una estrategia que ya hemos visto que la pusieron a funcionar desde el día lunes de esta semana, amigos del canal. Todo intento de parte de Ucrania, número uno, de continuar tratando de apoderarse nuevamente de Gerson, desde donde muchos ciudadanos que viven allá están siendo trasladados a regiones de Rusia donde le están dando vivienda. Si continúan atacando cerca a la planta de Zaporizhia, ya les dijo el presidente de la Federación Rusa de que esta planta es propiedad federal de Rusia. Si continúan incursionando en Luhansk, Donetsk, les va a ocurrir lo mismo. Mire, esta es la planta que les mencionaba el operador Ukrenegro, que es la planta de electricidad de Ucrania. Sí, la pregunta es, ¿van a continuar ataques contra la capital? Yo pienso de manera personal, viendo cómo se ha comportado Zelensky en los últimos meses, que esto realmente sí va a continuar. Ahora, hay otro lugar en cuestión que tiene mucho que ver con los ataques ocurridos en Kiev en el día de hoy. Imagínense que de Ucrania continúan atacando una región que queda al interior de Rusia que se llama Belgorod. La pueden ver en pantalla. No está en territorio ucraniano, sino que está en territorio ruso. Esta ciudad de Belgorod, allá hay depósitos con gasolina, con hidrocarburos. Los han atacado ya 2 veces. Ya, claro que a buen entendedor ya se sabe que esto que ha ocurrido en el día de hoy tiene mucho que ver con estos ataques que ha hecho Ucrania contra territorios o anexados o que pertenecen a la Federación Rusa. Dice que alguien que ya no existirá Ucrania será parte de la historia, no del presente. Pues lo que estamos viendo, amigo del canal, es que día a día el país que está perdiendo infraestructura, habitantes, población, es Ucrania, no directamente Rusia. Estamos viendo, señor, por favor, le hace silencio, que es que estoy en un vivo, ya me están haciendo reclamo. Ya no le dijo. Qué pena. Les pido disculpas, pero tengo una aplicación para quitar el fondo del ruido y no me está funcionando. Aquí estamos en paz, Álvaro. Aquí lo que estamos tratando en este canal, ¿cuál es el fin de este canal? Es tratar de filtrar tanta información que se está dando, porque lo más curioso es que medios informativos de mucha fama, no los voy a mencionar porque de pronto el algoritmo no les guste, están lanzando información sesgada y solamente a favor de Occidente. Y esto, obviamente, que esto no es el objetivo y es por eso que este canal busca todo lo contrario, busca investigar al máximo para presentarles a ustedes lo que realmente sea la información exacta. Se avecina una guerra mundial esta vez declarada. Miren, nunca antes, desde la Segunda Guerra Mundial, se había visto, amigo Elebra, una posibilidad tan cercana a una WW3 como ahora. Si usted le pregunta al más alto general de los Estados Unidos o de Polonia o de cualquier parte del mundo qué opinan al respecto, no saben qué responder porque las estrategias
de guerra no la manejan los generales, es manejada también por centrales de inteligencia, por miembros de los gobiernos en muchos casos, no por las personas que deberían directamente estar involucradas en el asunto. Esto se están mezclando conceptos de tantas partes diferentes, sobre todo, como lo he dicho siempre, en esta torre de Babel que es la OTAN y la Unión Europea, que sí, sí creo que esa tercera se acerque, a no ser que se tomen serias medidas, que se sienten en esa mesa larga de Putin, al menos a dialogar, porque como le digo yo a los clientes que ven acá, ofrecer un precio por una mercancía no significa comprar. En la negociación no significa que porque usted se sienta en una mesa larga, ya va a salir la solución. Vea lo que ocurrió recientemente con este hombre Elon Musk, que decía que ya no iba a continuar ayudando a Ucrania con los Starlinks, con esos terminales de internet. Ahora dice que no, que él sí, que él va a continuar. Pero ¿cuál es la verdad? Estos 20,000 terminales que hay Starlink en Ucrania, él ha regalado o donado o prestado 3,000 de los 20,000. Lo que sí es cierto es que las Fuerzas Armadas cuentan con 4,000 de estas unidades y en el mes de julio pidieron 6,700 más. ¿Qué veo yo en lo de Elon Musk? Veo que es un hombre que trató de mostrar esta opinión suya sobre cómo se debería solucionar el tema de la guerra, porque en lo más profundo de su mente, él le está ayudando a las Fuerzas Armadas de Ucrania, él está ayudando a Zelensky, y con estos satélites las Fuerzas Armadas de Ucrania han podido interceptar unidades rusas y han perdido la vida habitantes de Rusia, y todo hay que decirlo, porque una fábrica, por ejemplo, de armas o de munición en los Estados Unidos fabrican estas armas y algunas de ellas terminan en manos de los carteles en México, en Colombia, por ejemplo, y no podemos decir que esas fábricas directamente hacen envíos directos de estas armas a grupos revolucionarios o de guerrillas, porque terminan en manos de estos grupos a través de intermediarios, contrabandistas. Pero es aquí Elon Musk quien directamente, amigos, está enviando los Starlink al ejército de las Fuerzas Armadas de Ucrania y luego quiere congraciarse con el presidente de la Federación Rusa. Claro que el presidente de Rusia entiende esto al pie de la letra. El tema de los nazis es muy interesante y no me quiero alejar del tema. Se habló inicialmente de los batallones de Azov y luego este tema quedó en el aire, pero sí hay unos grupos en Ucrania, digamos que la clase dominante, no porque tenga mucho dinero, la clase que controla, la clase que determina que se debe seguir la guerra a quienes realmente no les importa la población. Es que hay que saber quiénes son ellos, no solamente los que están allá en el búnker, porque lo más seguro es que quienes manejan los hilos de esta guerra están fuera del búnker y no sabemos quiénes son, como ocurre en los Estados Unidos. Hola Santiago, desde la Normandía, desde Francia. ¿Cómo está Gorka? Saludos, amigos. Hoy hubo un atentado, ¿en dónde me están diciendo acá? Hoy hubo un atentado en una provincia rusa cerca de la frontera con Ucrania. Sí, eso lo estaba mencionando. ¿Te refieres a Belgorod? Sí, Belgorod ha sido atacado varias veces. Esta guerra realmente nos está afectando a todos. Como lo dije ayer, aquí el peso colombiano ya vamos casi que para los 5,000 pesos. Ahora, ¿cuándo actuaría el presidente de Rusia con un operativo táctico nuclear? ¿Cuándo se va a acabar esta guerra? ¿Quiénes están tratando de prolongarla? ¿Y cuál es la efectividad de la OTAN en los últimos días? Son preguntas que merecen comentarios. ¿Quiénes han sido los más afectados en esta guerra? Algunos dicen que los rusos, porque ahora todo es más caro, hay muchos productos que no pueden comprar en Rusia. Algunos dicen que los más afectados han sido los refugiados de Ucrania. Yo diría que en este momento la gente que está más afectada son los habitantes de Gerson, esta zona controlada por Rusia, porque
Ucrania se está ensañando en el tema de atacar masivamente, de tratar de retomar Gerson, y ahora con el problema del puente de Crimea, se está presentando, pues no ha parado el puente del todo, pero sí ha habido una disminución en el tráfico de alimentos, de seres humanos, y esto ha interrumpido esa fluidez que se buscaba para la protección de los habitantes, que Rusia quiere darles esa protección hasta que realmente se llegue a un acuerdo o se tomen unas medidas que ya le den más seguridad a esta región, porque las regiones fueron anexadas, pero prácticamente para Zelensky eso fue un saludo a la bandera. Pero los habitantes en Kiev, sobre todo los habitantes en Kiev, son quienes le van a enviar ese mensaje a diario al presidente Zelensky, porque ellos son los que están sufriendo el tema de la electricidad. Ellos son los que saben que ahora en el invierno van a tener problemas con la calefacción, y esa es la presión de los habitantes de esta región para que Zelensky finalmente baje la presión contra estos territorios. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que Estados Unidos no le permite a Zelensky bajar la guardia. Estados Unidos quiere que continúe atacando estas 4 zonas anexadas, aún sabiendo la advertencia de Rusia. Claro, como Estados Unidos está tan lejos de Rusia, creen que allá no le van a llegar los misiles. Es una posición soberbia, es una posición en la que se están arriesgando a los seres humanos. Yo le doy meses a Ucrania, prensa occidental no cuenta la verdad, yo le doy hoy al menos explosivos del atentado, se especula que fueron transportados. Sí, mira, lo del tema del explosivo del puente de Crimea, estamos también a la espera de los resultados de este comité de investigación de Rusia, porque definitivamente esto frenaría del todo este acuerdo que se hizo allá en Estambul con la ONU de por medio. Es que hay muchos asuntos de por medio del tema del Báltico, de quién realmente puso los explosivos allá, también está por resolver. Vamos a esperar el desenlace de esto, que para Stoltenberg es un simple ejercicio nuclear ahora a partir del lunes. ¿Qué incidencia tiene este ejercicio nuclear en el desarrollo de la guerra? En los últimos días poco se ha visto a Zelensky. Sigue también Zelensky planteando, pero ya desde el búnker, más sanciones a Rusia. Es que el tema ya no es tema de sanciones a Rusia ni del tope al precio del petróleo. El tema ya es muy sencillo. Y vuelvo y lo repito, estas 4 regiones anexadas, y también Crimea y territorio ruso, cualquier ataque que se haga, van a recibir misiles. ¿Quiénes? Van a recibir misiles los lugares donde hay plantas eléctricas, donde hay suministro de agua potable, que es la estrategia de Rusia ahora. Eso no van a bajar la guardia. Cada movimiento de Zelensky contra estas regiones, ya sabe que le cae misil, y él sabe dónde. Han atacado 8 plantas eléctricas en 6 regiones diferentes. ¿A dónde? ¿A qué lugares va a enviar los ataques Rusia? Si continúa Zelensky con su política, la respuesta no se sabe, lo que significa que no hay lugar seguro para los ucranianos en su país. Y si se comprueba que los explosivos salieron desde Odessa, ya Odessa, yo lo he dicho tantas veces, Odessa, aunque no era un objetivo inicial de Putin, es conquistando o tomando a Odessa, ya se toma control del Mar Negro, ya tiene Rusia control del Mar de Azov. Ahora, fuera de los ataques de Ucrania hacia Belgorod, no hay noticias de que se hayan acercado más hacia el oeste, porque esta ha sido la reacción de parte de Rusia por el ataque reciente a Belgorod y por los ataques recientes a Kherson. Sí se cuantifica cuál fue la magnitud de estos ataques y se hace una ecuación, buscar la equivalencia con la respuesta de Rusia del día de hoy. Ya se puede anticipar cómo sería la respuesta de Rusia si se acercan más, por ejemplo, hacia Moscú, o si se demuestra que estos ataques a Belgorod no fueron realizados por tropas ucranianas, sino por tropas de la OTAN. Miren, no hay a ciencia cierta
nadie que dé una respuesta exacta a lo que podría ocurrir, precisamente porque hay tantas variables, no hay como un manejo de parte de la OTAN en el que se pueda predecir o anticipar. Ahora, Rusia recientemente ha tratado de enviar unos mensajes, como el mensaje de este submarino, como recientemente este convoy con vehículos blindados que iban hacia Ucrania, otro mensaje que se dio, pero el mensaje más contundente es el envío de estos misiles. O sea, Rusia ya está por primera vez colocando sobre la mesa su estrategia a seguir, que es la de los misiles. ¿En qué momento van a enviar misiles de más potencia? Todo depende de Zelensky. Todo depende de lo que resuelva la OTAN, porque lo que buscaba realmente la OTAN en esta última reunión, amigos del canal, lo que buscaba la OTAN era buscando un papayazo, como se dice aquí en mi tierra, un papayazo para lograr que Ucrania se convirtiera en un país de facto miembro de la OTAN, y no pudieron. Esa era la estrategia y no pudieron. Y con este mensaje de estos misiles menos van a intentar la OTAN, porque esa es otra línea roja. No pueden atacar territorio ruso y no pueden la Ucrania ingresar a la OTAN. Ahora lo que viene hacia adelante es fuera de la protección de estas áreas de parte de Rusia, si Rusia va a iniciar con estos 300,000 hombres movilizados que ya están llegando a Ucrania, ya han llegado como 16,000 avances hacia el occidente. Yo pienso, de manera personal, que es muy sencillo. Si Zelensky continúa atacando sus líneas rojas, él va a cambiar de estrategia y va a empezar a tragar, como se dice, a retomar más y más control del territorio hacia el occidente. Y número uno, el lugar en Ucrania donde es más probable que se reciban ataques a esta infraestructura eléctrica es en la capital de Kiev, como lo hemos visto, y es en Zaporizhia, porque esa planta nuclear es propiedad de Rusia. Amigos del canal, me despido, me preparo para el próximo. Gracias por tantas suscripciones. Aprender es ganar. Muchas gracias.